Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Como les decía en el video anterior, este fin de semana voy a tratar de tornear algo, aunque sea pequeño, y el proyecto que tengo en mente es tornear un trompo. Para tornear un trompo, lo primero que hice fue diseñar la forma. Por supuesto que mucha gente los tornea así nomás, mirando, digamos, la forma, dándole una forma agradable, y cada trompo entonces es diferente, lo cual está fenómeno. A mí me gusta hacer las cosas un poco más diagramadas, entonces fui a PowerPoint y hice el diseño con la forma adecuada, los ángulos, etcétera, hasta que vi una forma que me gustó, y luego la transferí aquí a este lado para hacer una especie de plantilla. Entonces, uno de los métodos que voy a usar para tornear el trompo es el método de la plantilla. Es decir, que vamos a ir torneando y vamos a ir aplicando la plantilla hasta que la plantilla coincida con la forma en el trompo. El segundo método lo he visto usar para el torneado de esferas, por ejemplo, y es el torneado usando la sombra. Es decir, ponemos un foco de luz intenso en la parte de arriba y vamos moldeando la madera hasta que coincida la sombra con una forma que vamos a poner debajo, y esta es la forma que voy a utilizar. Acá está el mismo trompo, está el eje que pasa por el centro, y lo que vamos a hacer es ubicar esta plantilla, este papel, debajo de donde está la madera a tornear, sobre una especie de mesita o tarima que esté alineada de forma tal que la sombra del eje del torno coincida con este eje. Entonces, con un foco de luz intenso del lado de arriba, vamos a tratar de hacer coincidir la forma que estamos torneando con la forma de la figura. O sea, esos son un par de métodos que voy a utilizar. He visto varios videos de torneado de trompo. Recuerdo el de Miguel Sánchez, el de Mauricio Colén, el de Arte en Torno y algunos más. Voy a tratar de poner algunos enlaces allí abajo en la descripción, y también ahí en la descripción al final van a encontrar mi correo electrónico. Si quieren estas plantillas y estos diseños, me mandan un correo y yo con mucho gusto les mando la presentación de PowerPoint y el permiso para usar el diseño. Con respecto a la madera, tengo tres trozos. Este es un trozo de tahuarí que traje de Costa Rica, es una madera extremadamente densa y pesada. También tengo un trozo de nazareno o palo morado, muy bonito color, también una madera densa y pesada. Y finalmente, si nos da el tiempo, tengo este trozo de arce, que es una madera dura, no es tan pesada como las otras, pero creo que puede andar. Y la ventaja que tiene el arce, que como es clara, quizás podemos pintarla y hacerle un diseño bonito. Así que voy a tratar de tornear varios trompos en este video, a ver cómo anda la cosa. Una de las cosas importantes es el tipo de madera que se usa para hacer trompos. Cuando tenemos un tronco, generalmente tenemos en un lado el corazón, que corre por el centro del tronco, y por el otro lado está la corteza, que lo rodea, ¿tá? El trozo de madera que necesitamos no tiene que estar en el corazón, porque el corazón es una zona complicada que puede producir rajaduras, ni tampoco tiene que estar demasiado cerca de la corteza. El problema con que esté cerca de la corteza es que todavía hay una zona de ahí de crecimiento del árbol que tiene una densidad típicamente menor que el resto del tronco, que el duramen. Entonces, en un trompo, para que quede balanceado, lo que necesitamos es que la madera sea homogénea, y para eso necesitamos que todo el trozo esté en el duramen, o sea que no tenga albura. Quiero pedirles disculpas si me ven que estoy un poquito oxidado con respecto al torneado. Hace más de un año que no torneo, que no agarro una gubia, así que vamos a ver cómo sale esto. Ese es el proyecto para el día de hoy. Espero que lo disfruten. A trabajar. Como siempre, usamos protección adecuada. Empiezo el cilindrado con el formón oblicuo usando cortes de rebanado.
encuadro las caras con un segador. Con el formón hago una espiga en cada punta. Repito el proceso con la pieza de tahuarí y luego con la de arce. Después de tomar algunas medidas, empiezo el corte con el segador. Y acá viene la primera distracción. Empecé a separar la contrapunta antes de apagar el torno y el resultado fue una pieza volando por el aire. Me estaba recuperando del primer susto y estaba casi terminando mi primer trompo. Presioné muy fuerte con el raspador en punta y quebró la madera. El trompo salió volando y no a propósito. A empezar de nuevo. Hice un orificio piloto en el centro para allí martillar un clavo que será el que sirva como la púa del trompo. Al principio el clavo no gira centrado, pero a medida que se mete más y más en la madera empieza a centrarse. En realidad, solo nos importa que la parte más cercana a la madera gire alineada. Con el segador bien afilado y con cuidado, corto el clavo, dejando que sobresalga unos 5 a 6 milímetros de la madera. Uso un calibre con la medida del diámetro mayor del trompo, unos 70 milímetros, y con el segador corto hasta que el calibre pase. Al principio no puedo introducir la plantilla, entonces la pongo encima de la madera y miro desde arriba para ver si la curva se aproxima a la deseada. Con el segador inicio el corte para la espiga o cabeza del trompo, pero dejo suficiente madera, no quiero que me pase lo del primer intento.
marco cada 5 milímetros con el lápiz y luego con el formón oblicuo hago una ranura en cada raya. Estas ranuras sirven para ayudar a la cuerda a mantenerse en su lugar. Ahora sí, puedo seguir dándole la forma a la espiga. Ahora puedo introducir la plantilla. En las zonas donde sobra material puedo eliminarlo con una lija gruesa, si es poco, o con cortes delicados de la gubia de perfilar, si es un poco más. Después de aplicar la pasta abrasiva, procedo a cortarlo. Lijo el exceso y este trompo está listo. Con una pequeña caja de cartón hice una plataforma con un hueco para que pase el pie del apoyo de la herramienta y encima pegué la silueta a tornear. Hago que la sombra del eje de torneado coincida con el eje en la hoja de papel y entonces pego la caja con cinta adhesiva a la bancada del torno. A medida que voy torneando, la sombra se va acercando a la silueta. Paro cuando la sombra coincide con la silueta en el papel. Acá, sin querer, le había dado un pequeño golpe a la caja y el eje se movió un poco, pero por suerte el trompo ya estaba casi terminado. Con el segador parto el trompo del resto del bloque, luego lijo el sobrante y este trompo está listo. Con el proceso de la plantilla hice un trompo en arce. Luego de lijado lo limpio con alcohol antes de empezar a pintarlo. Uso unos marcadores de pintura esmalte para darle color a la madera.
Fue un poco difícil pintar con estos marcadores. Creo que la próxima vez voy a hacerlo con pintura y pincel. También, para que las líneas queden más definidas, quizás sea mejor primero pintar y luego quemar las estrías. Bueno amigos, al final he torneado 4 trompos. El primero fue fallido. Como les había dicho al principio del video, ando un poco fuera de entrenamiento. El primer error fue cuando estaba haciendo la partida del cilindro de Tahuarí con el cortador. Había dejado una pequeña unión y separé demasiado rápido la contrapunta del resto mientras estaba girando todavía el torno a velocidad, y eso hizo que saliera volando el trozo que estaba más separado del motor. Y el segundo error fue cuando estaba haciendo las rayitas, las ranuritas que se le hacen en la parte de abajo del trompo para que la cuerda ajuste mejor. Al hacer una de ellas con el raspador en punta, se ve que usé demasiada presión y de alguna forma eso hizo que se desprendiera de la espiga el cuello del trompo y también saliera volando. Pero al final, luego de eso, todo fue bien. Logré hacer el de Tahuarí. Aquí lo tienen. Este lo hice usando el método de la plantilla. Una madera muy dura. También le llaman ipe o lapacho. Después encontré buscando en la base de datos de maderas que en diferentes partes de América y de Centroamérica le llaman de forma diferente. Una madera muy densa y pesada. Como les decía, lo hice usando el método de la plantilla, y si se fijan en el video, al principio usé la plantilla poniéndola por encima de la pieza de madera y mirando que coincidiera la forma, porque al principio no se puede introducir la plantilla debido a que está uno haciendo una curva pero todavía falta hacer la otra. Pero ya cuando la forma está un poco más completa, ahí sí se puede introducir la plantilla y hacerla coincidir y ir sacando lo que va sobrando. El método de la plantilla logró que el trompo quedara exactamente de las dimensiones que había diagramado. El segundo trompo lo hice en palo morado, una madera preciosa, también se le conoce como nazareno. Lo hice usando el método de la sombra. Y si se fijan, una cosa bien interesante es que quedó más chiquito que el de ipe. Y la razón por la cual eso sucede es por el tema de la proyección de la luz. El haz de luz, cuando pasa a través del objeto, cuanto más cerca está el haz del objeto, más se agranda la sombra. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba tratando de hacer coincidir la sombra con una silueta para este tamaño, pero entonces el objeto tenía que ser más chico. Así que ahí hay que buscarle una solución, o si no, tomar en cuenta esa discrepancia. La solución puede ser una luz más grande y más apartada quizás, para que los rayos de luz sean más paralelos,
y si no tratar de tomar en consideración que el objeto va a quedar más chico que la silueta. Pero de todas formas, muy bonito. Y finalmente el tercer trompo lo hice en madera de arce, y para variar, le di una terminación usando unos marcadores de pintura que tengo ahí, y la verdad que me gusta mucho la combinación de colores y cómo quedó. Voy a poner al final del video algunas fotos de los trompos, y también voy a poner ahí 3 o 4 videitos de los trompos bailando. No me pidan que les haga una demostración de cómo lanzar el trompo, porque la verdad que hace más de 40 años que no lo hacía y me costó bastante hacerlos bailar. Cuando era joven yo tiraba el trompo y el trompo quedaba perfectamente derecho, bailando, dormido, sin ningún problema. En ninguno de estos videos que van a ver esa situación. Siempre va a estar girando y dando vueltas. Pero bueno, por lo menos los logré hacer bailar, que era lo importante. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, por favor no se olviden de pulsar el botón de me gusta allí abajo. Hagan comentarios, y si aún no se han suscrito a mi canal, por favor háganlo. Y será hasta la próxima. Chao.